Ok. Recordemos que la definición de diabetes gestacional es toda intolerancia a los carbohidratos de gravedad variable que se inicia o se reconoce por primera vez durante el embarazo. Como definición, aunque sabemos que cualquier diabetes que se reconoce antes de las 20 semanas, por lo general, va a ser una diabetes pregestacional, y por lo general la diabetes gestacional típica empieza después de las 20 semanas, sobre todo después de las 24 a las 28, donde hay un aumento importante de las hormonas diabetogénicas. Eh, por definición, cualquier diabetes que se descubra durante el embarazo va a ser gestacional por el momento, ¿verdad? Aunque como les dije, ya sabemos que si es al principio del embarazo y todo, es muy poco probable que sea debido al embarazo, sino más que todo va a ser por algún cambio, por algún trastorno que ya traía la paciente y simplemente por exámenes que se hicieron en ese momento así se descubrió. Ya en la segunda mitad del embarazo, pues sí, la mayoría sí son debidas a cambios hormonales en la gestación. Recordando un poco la clasificación de Priscilla White de hace bastantes años, esta clasificación, vea que se publicó en el American Journal en el año 1949 y va clasificando, depende de la diabetes, la edad de inicio, los años de inicio, la duración y el daño a órgano blanco, como la enfermedad vascular y la necesidad de insulina o agentes orales. Básicamente aquí vamos a hablar solo de diabetes gestacional. Entonces, como vemos, la diabetes gestacional, bueno, tiene una edad de inicio, cualquier edad, ¿verdad? La duración es corta durante el embarazo y por lo general no produce enfermedad vascular, no, de hecho no produce enfermedad vascular, y la diferencia entre diabetes gestacional A1 y diabetes gestacional A2 es que la diabetes gestacional A2 necesita tratamiento, ¿verdad? Que por ahora y para simplificar las cosas, el tratamiento para la diabetes gestacional es insulina y la A1 es la que solo ocupa dieta o ejercicio y cambios en el estilo de vida. Como generalidades, más o menos entre casi un 10% de los embarazos se complican con diabetes. De ese 6 a 9, de ese 10%, el 90% corresponden a diabetes gestacional. Hay aproximadamente 240,000 casos de pacientes en Estados Unidos por año y hay una mayor prevalencia en la población hispana, africana y nativas americanas. Entonces vean que aplicado aquí a nuestro medio, ya con solo el hecho de ser hispanas, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus gestacional. ¿Okay? Y lógicamente en los últimos años, con todos los cambios en los estilos de vida, la alimentación, el estrés, la obesidad, eh, el sedentarismo, etcétera, pues va aumentando la incidencia de los casos de diabetes mellitus gestacional. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología? Bueno, sobre todo en la segunda mitad del embarazo, por ahí de las 24 semanas, hay un aumento de factores factores maternos y placentarios, sobre todo el lactógeno placentario humano, que es la principal hormona diabetogénica, además de cortisol, estrógenos, progesterona, factor de necrosis tumoral, leptina, resistina, entre otras, que todos estos llevan a un círculo vicioso, que llevan a un aumento o un aumento en la resistencia a la insulina. Esto asociado a otros factores como obesidad o una lesión endotelial previa, por ejemplo, una paciente con diabetes, que es más, o trastorno o hipertensa, que es más susceptible a desarrollar diabetes, pero es un proceso inflamatorio endotelial y una liberación de citoquinas que va a llevar al final al cabo al desarrollo de la diabetes gestacional. Y como vamos a ver más adelante, un alto porcentaje de pacientes que desarrollan diabetes gestacional no es que solo hicieron diabetes durante el embarazo y ya después se curaron, ¿verdad? Un alto porcentaje pueden quedar diabéticas. De hecho, se estima que más o menos el 80% de las mujeres latinas a los 5 años después de haber desarrollado diabetes gestacional van a desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Okay. Hablando un poco, esto es más importante sobre todo para diabetes pregestacional o pacientes que tienen diabetes antes del embarazo, y por esto es muy importante en esas pacientes medir la hemoglobina glicosilada. Acordémonos que la hemoglobina glicosilada nos va a decir cómo anduvo el azúcar más o menos en los últimos 3 meses del embarazo, en los últimos 3 meses de la paciente. Y los niveles de hiperglicemia altos vienen
o bueno, la diabetes tiene mecanismos teratogénicos. Entonces, si tenemos una paciente, sobre todo en el primer trimestre del embarazo, en el periodo embrionario, que es el periodo teratogénico, este, y tenemos la diabetes descompensada básicamente por estos mecanismos, por la hiperglicemia, el exceso de producción de cuerpos cetónicos, la inhibición de la somatomedina, la deficiencia del ácido araquidónico y el exceso de producción de radicales libres, que eso es muy importante, es lo que van a llevar a que esta paciente o estos bebés o que la diabetes tenga un potencial teratogénico. De hecho, muchas diabéticas tipo 1 o tipo 2 descompensadas abortan al principio del embarazo cuando están en el azúcar muy alto por esto, ¿verdad? Y porque recuerden que hay una ley de todo o nada, sobre todo en las primeras 2 semanas, ¿verdad? O que el embrión se forma o que de todo, por algún insulto, el producto no llega a formarse y se aborta. ¿Okay? Entonces, acordándonos del tamizaje, ¿verdad? El tamizaje se puede hacer en la primera consulta. Entonces, eh, si la paciente no tiene factores de riesgo o si tiene solo un factor de riesgo, pues nada, ustedes les harían una glicemia en ayunas. Ahorita está en boga hacer la curva de 75 gramos, pero por ahora eso no está en el GABE y para efectos de la clase vamos a verlo como el tamizaje en 2 pasos. Entonces, en la primera consulta prenatal, le darían el screening por diabetes, pero si vean todos los factores de riesgo, si la paciente tiene inactividad física, si tiene familiares con diabetes en primer grado, si tiene alto riesgo por la raza, perdón, por ejemplo, las latinas, si tuvo un antecedente de macrosomía fetal, o sea, un bebé de más de 4 kilos, si tuvo diabetes gestacional en un embarazo previo, si es hipertensa o toma tratamiento para la hipertensión, si tiene dislipidemia, si la mujer tiene ovario poliquístico, hiperinsulinemia, eh, si tiene una intolerancia a los carbohidratos o una hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, o otras condiciones asociadas con resistencia a la insulina, por ejemplo, acatosis nírica, un índice de masa corporal mayor de 40, bueno, la obesidad lógicamente, o historia de enfermedad vascular. Además, aquí podemos agregar antecedente de un óbito de causa desconocida. Si tiene todos estos factores de riesgo sumados, la paciente ya califica no para una glicemia en ayunas, sino para un tamizaje desde la primera consulta prenatal. Entonces, por ejemplo, cualquiera de ustedes o la gran mayoría son mujeres latinas y tienen un familiar en primer grado que es diabético, ¿verdad? Ya con solo eso, o son latinas y tienen dislipidemia, ya con solo eso califican para que se les haga el tamizaje durante el primer trimestre del embarazo, ¿verdad? Okay. Entonces, el tamizaje de un paso versus 2 pasos. El tamizaje de un paso eran los criterios asociados por el grupo del estudio internacional para el estudio de diabetes, que era hacer una sola curva con 75 gramos de glucosa y los valores son en ayunas 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Y aquí salió el estudio APO. Esto está por cambiar y muy posiblemente ahorita volvamos a esto, de la curva en un solo paso con 75 gramos. Eh, Ese estudio al final, en los últimos consensos, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en el 2013 evaluó el tamizaje de 2 pasos, la Asociación Americana de Diabetes evaluó el tamizaje de 2 pasos, dijo que no había evidencia que respaldara claramente y ACOG también evaluó, la Asociación Americana de Ginecobstetricia también evaluó el tamizaje de 2 pasos. Como les digo, esto en estos momentos está cambiando, ¿verdad? Pero por ahora seguimos con el tamizaje o el diagnóstico de diabetes en 2 pasos. ¿Y cuál es el diagnóstico de diabetes en 2 pasos? El diagnóstico de diabetes en 2 pasos es en el que hacemos el tamizaje, y si el tamizaje está con 50 gramos de glucosa, y si el tamizaje está alterado, hacemos la curva de tolerancia de la glucosa oral con los criterios de Carpenter y Kunstan, que son estos: glicemia en ayunas en 95, a la hora en 180, a las 2 horas en 155 y a las 3 horas en 140. Ok, entonces, cuando hacemos el tamizaje, como les dije, si tenemos una paciente con uno o más factores de riesgo, debemos hacer el tamizaje desde la primera consulta prenatal.
si no tuviéramos, la paciente no tuviera ningún factor de riesgo, por ejemplo, fuera, no sé, de una raza caucásica, bueno, y sin ningún antecedente de riesgo, el tamizaje se lo haríamos hasta las 24 o 28 semanas, que es el tamizaje universal. ¿Okay? Puntos de corte entre 130, 135 y 140. En realidad, usar estos puntos de corte, o sea, lo que va a hacer es aumentar la sensibilidad, pero disminuir la especificidad de la prueba. O sea, vamos a captar más pacientes, digamos, usamos 130, vamos a captar más pacientes que hay que hacerles con tamizaje alterado, que hay que hacerles la curva, pero al final que la curva les va a salir normal. Entonces, al final, cualquiera es aceptable. Por lo general, lo que estamos usando ahora son 140 miligramos. Entonces, ¿cómo se hace el tamizaje? El tamizaje se hace se hace una glicemia en ayunas y se le da una carga de glucosa de 50 gramos y se toma la glucosa a la hora. Si es menor de 140, está normal. Si es mayor de 140, está alterado. Recordemos que un tamizaje es un medio que nos permite establecer si hay necesidad de hacer un estudio o un examen para establecer un diagnóstico. Un tamizaje es un medio barato y fácilmente reproducible, ¿verdad? Para ver si hay necesidad de pruebas más específicas. Entonces, el tamizaje lo único que nos va a decir es si hay necesidad o no de hacer una curva de tolerancia a la glucosa oral. Y como lo repito, el tamizaje, si la paciente tiene más de dos factores de riesgo, dos o más factores de riesgo, se hace desde la primera consulta prenatal, empezando el embarazo. Si fuera que solo tiene un factor de riesgo o no tiene factores de riesgo, se va a hacer hasta las 24 o 28 semanas, que es cuando se hace el tamizaje universal y que tiene que ver con el aumento de las hormonas diabetogénicas, como les expliqué anteriormente, el lactógeno placentario, cortisol, progesterona, estrógenos, etc. ¿Okay? Los criterios de Carpenter y Kunstan se eligen sobre los criterios de O'Sullivan porque tienen una mayor sensibilidad y un aumento en la prevalencia de diabetes gestacional hasta el 50%. En realidad, esto sí se había estudiado entre los criterios y básicamente si vemos acá atrás, los valores eh, los valores de los criterios en 2 pasos de Sullivan eran un poquito mayores, 105, 190, 165, 140. Entonces, como que los criterios de Carpenter y Kunstan son un poco más estrictos y van a captar más diabetes gestacional. Listo. Entonces, el resultado de 1 versus 2 valores alterados. En un tiempo se habló que con un solo valor alterado ya había en una curva de tolerancia a la glucosa oral, se hacía el diagnóstico de diabetes. En otro tiempo se habló de que tenían que tener 2 valores alterados y un solo valor alterado es diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos. Llámenlo como lo llamen, si tenemos una intolerancia a los carbohidratos se va a manejar como una diabetes gestacional tipo gestacional A1, perdón. O sea, con dieta de ejercicio, porque vemos que con solo un valor alterado en la curva de tolerancia ya tenemos un riesgo significativo de macrosomía, de mayor peso al nacer. Esto va a conllevar a cesáreas, riesgo de hipoglicemia o hipocalcemia neonatales, que son complicaciones por la hiperglicemia materna, riesgo de admisión a UCI neonatal y la diabetes gestacional se relaciona con trastornos hipertensivos. Una paciente con una diabetes gestacional A1 puede tener preeclampsia casi con un 9, casi con un 10%, más o menos. Y si la diabetes es A2, o sea, se ocupa insulina, casi que llega al 18% el riesgo de desarrollar una preeclampsia durante el embarazo. Entonces, independientemente, con solo un valor alterado se llame diabetes gestacional A1 o intolerancia a los carbohidratos, eh, se va a tratar igual, ¿verdad? Va a ocupar la dieta y el ejercicio y el control metabólico, ¿verdad? Y estar haciéndoles perfiles glicémicos. Precisamente el perfil glicémico es como nos damos cuenta si la paciente está compensada. ¿Cómo se hace el perfil glicémico? Bueno, con glicemias en ayunas y 1 o 2 horas postprandiales. Los valores meta, según la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Americana de Ginecobstetricia, son en ayunas menores a 95.
Si lo hacemos 1 hora postprandiales, las glicemias tienen que estar menores de 40 y 2 horas postprandiales, que es por lo general lo que usamos, tienen que ser menores de 120. Esto con el fin de disminuir la macrosomía en los fetos. Entonces, básicamente, en los pacientes tanto A1 como A2, o sea, las A1 que solo usan dieta y ejercicio, o las A2 que ya ocupan insulina, así es como nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando las manejamos ambulatoriamente o cuando las tenemos internadas para regular ese perfil de insulina, haciéndoles perfil glicémico, ¿verdad? Glicemias en ayunas y 2 horas postprandiales. Y cuando llegamos a los niveles meta con glicemias en ayunas menores de 95 o glicemias postprandiales y glicemias postprandiales menores de 120, es cuando estamos a ese paciente, cuando sabemos que lo teníamos compensado. ¿Cuáles son los beneficios de tratamiento? ¿Por qué tenemos a estos pacientes? Se van a disminuir las tasas de cesáreas, preeclampsias, obesidad o ganancia de peso materno, macrosomía fetal, distocia de hombros, muerte perinatal, hipoglicemia, hiperbilirubinemia, sobre todo por inmadurez, síndrome de distrés respiratorio y sobre todo, lo más importante de todo esto, el daño endotelial que se le produce al feto por el estrés oxidativo que se está produciendo, que al final los bebés sometidos al azúcar, a hiperglicemias, por todos los mecanismos que les expliqué anteriormente, son más propensos a desarrollar cualquier tipo de enfermedades, desde enfermedades malignas hasta alguna enfermedad cardiovascular, por ejemplo. Si a esa persona le va a dar tiene más tendencia a la dislipidemia, a la diabetes, la hipertensión, a la obesidad. Y si, por ejemplo, esa persona iba a desarrollar un infarto, le iba a dar un infarto a los 60, 70 años, pues le iba a dar a los 40, ¿verdad? Entonces, por eso es que se insiste tanto en el tratamiento metabólico de estos pacientes, para que tengan, para que el endotelio no sufra tanto daño durante el embarazo, más que todo por eso. Entonces, en la diabetes gestacional, ¿verdad? Tanto la A1 como la A2, la dieta es fundamental, perdón. Según la Asociación Americana de Diabetes, el plan nutricional debe ser adecuado, con una reducción calórica hasta un 30% y más o menos se saca de 30 a 35 kilocalorías por día. Básicamente, o por lo general, el EICOG acepta, la Sociedad Americana de Geniotetricia, empezar con 2.000 a 2.100 kilocalorías por día por paciente. Entonces, ustedes le empiezan la dieta de 2.100 kilocalorías única y ahí la van regulando según los requerimientos de la paciente. Básicamente, esta dieta debe tener un aporte de carbohidratos complejos entre un 33 a un 40%, de proteínas de un 20% y de grasas de 40%. Y cuando usamos insulina, idealmente debe ser la dieta de 6 tiempos, ¿verdad? Que son 3 comidas y las 3 meriendas. Esto para evitar las hipoglicemias entre las comidas. Y como mayoría de carbohidratos complejos, más que simples, ¿verdad? Que se van a absorber con más dificultad y todo, y van a tener un mayor aporte de energía, y no los carbohidratos simples, que lo que nos van a aportar es energía rápido y nos van a subir la glicemia. Okay. Además, un programa de ejercicio, ¿verdad? En todas las pacientes, a menos de que tengan alguna contraindicación, por ejemplo, que esté con una amenaza de parto pretérmino, con un cuello corto, entre otras, ¿verdad? El ejercicio aeróbico moderado, más o menos 30 minutos, 5 veces al día, 5 veces por semana, es una recomendación adecuada, que empiece a caminar hasta que sienta que se le acelera un poco el corazón, ¿verdad? Que suba un poquito. Okay. Es un buen hábito para los pacientes. Okay. Entonces, ya se acuerdan la diferencia entre diabetes gestacional A1 y diabetes gestacional A2, ¿verdad? La diabetes gestacional A1 es la que no se puede controlar solamente con dieta. Y en la diabetes gestacional A2 es la que va a ocupar insulina para el tratamiento. La diabetes gestacional A1 es la que se controla con dieta. Y la diabetes gestacional A2 es la que no se puede controlar con dieta y va a ocupar insulina. Entonces, sí es muy importante que estudien y se aprendan esto bien. Los tiempos de duración de las insulinas. Por ejemplo, esta insulina acá es la insulina simple, la insulina regular, la que usamos, o la cristalina, y tiene un inicio de acción entre los 30 y 60 minutos, con un pico entre las 2, 3 o 2 o 4 horas, y una duración de acción de las 8 a 10 horas. Mientras, esta otra insulina
es eh, la insulina NPH, ¿verdad? La insulina NPH tiene un inicio de acción a las 2 o 4 horas, con un pico de acción a las 4 o 10 horas y una duración de su acción entre las 12 y las 18 horas. Porque es importante que sepan esto, que se aprendan los tiempos de duración de la insulina, porque así es como van a entender cómo compensar a una paciente cuando tengan un perfil glicémico alterado. Entonces, lógicamente, cuando vamos a iniciar la insulina, cuando a pesar de la dieta y todo, la paciente tenga un perfil glicémico en ayunas mayores a 95 o postprandiales alteradas, 2 horas mayores a 120, ¿verdad? Y acordarnos que las insulinas no cruzan las placentas. Bueno, aquí hay otros tipos de insulina como la Glargina, la Aspart o la Lispro, que es ultra rápida, que ya la usamos en pacientes que son muy difíciles de compensar, sobre todo diabetes pregestacionales tipo 1, que son los pacientes más difíciles de compensar durante el embarazo. Y la cantidad de insulina que vamos a usar la vamos a calcular entre 0.7 a 1 unidad por kilo en múltiples dosis. O sea, en el primer trimestre vamos a usar 0.7 unidades por kilo, en el segundo trimestre 0.8 y en el tercero 0.9. También hay otra escuela, la escuela gringa, que dice que en el primer trimestre podemos usar 0.8, en el segundo 1, en el tercero 1.2. Aquí usamos un poco más la de 0.7, 0.8, 0.9 o empezamos con 1 en el tercer trimestre y lo multiplicamos por los kilos de peso de la paciente y así vamos a tener las unidades de insulina que vamos a ocupar en el día. Okay. Esto es un poco sobre las insulinas o los análogos especiales, que no me interesa tanto que sepan, es sobre todo la argina y la lispro, bueno, tienen mejores efectos y tienen menor riesgo de hiperglicemia, tienen un efecto prolongado, por decirlo así, y no hacen tantos picos como la NPH o la simple. Pero la mayoría de pacientes la logramos compensar con las otras insulinas, sobre todo el tema que es diabetes gestacional. Esto se reserva más para diabetes pregestacional. ¿Okay? Al igual que esto, este cuadrito es delgado y aquí vienen lo mismo, los tiempos de insulina. La acción corta y la NPH, ¿ven? Que básicamente son los mismos valores que vimos ahora, para que sí se aprendan bien y se estudien eso para poder entender cómo se usa la insulina. Y entonces tenemos dos esquemas, básicamente estamos hablando ahorita de diabetes pregestacional, de diabetes gestacional, perdón. Entonces vamos a usar este esquema que vemos acá, el esquema de los tercios. Entonces, nos acordamos que según el trimestre, en el primer trimestre vamos a usar 0.7 unidades, en el segundo trimestre 0.8 unidades, en el tercer trimestre 0.9 unidades y lo vamos a multiplicar por por los kilos de peso de la paciente, ¿verdad? Entonces, no sé, 0.7 por 100 kilos que pese la paciente son 70 unidades, ¿verdad? En el primer trimestre. Entonces, esas 70 unidades en total las vamos a dividir en 3 tercios, ¿verdad? Y entonces 2 tercios de esa insulina la vamos a usar en la mañana y 1 tercio de esa insulina la vamos a usar en la noche, ¿verdad? Y de los 2 tercios de la mañana vamos a dividirlo de nuevo en 2 tercios y 1 tercio, o sea, en otros 3 tercios. Los 2 tercios van a ser los 2 tercios de la NPH de la mañana y el otro tercio va a ser el tercio de insulina simple de la tarde o de la noche. Y el tercio de la tarde que nos había quedado lo vamos a dividir en mitad y mitad. Una mitad va a ser la NPH de la noche y la otra mitad va a ser la NPH, la simple, perdón, de la noche. ¿Okay? ¿Sí les queda claro esto? ¿Entienden esto? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok. Okay. En cuanto a los hipoglicemiantes orales, bueno, la metformina, que es una biguanida, cruza la placenta, mejora la sensibilidad en la insulina. Podemos usar dosis máximas hasta de 2.500 a 3.000 miligramos por día. Los efectos neonatales a largo plazo son desconocidos. ¿Cuál es el efecto de las biguanidas o la metformina?
antes había un espacio entre la paciente que no ocupaba insulina, un espacio intermedio entre hipoglicemiantes orales y después la paciente que ocupaba insulina. Ahorita esto se simplificó y ahorita es o ocupa insulina o no ocupa insulina. ¿Cuándo usamos metformina? Recordemos que la metformina no es un hipoglicemiante, más bien es un euglicemiante, o sea, la metformina produce glicemias normales, pero no produce hipoglicemias, porque el efecto es disminuir la gluconeogénesis en el hígado y aumentar el aporte o la entrada de insulina al músculo y a los otros tejidos, ¿verdad? Disminuir la resistencia a la insulina, básicamente. O sea, aumentar, es coayudante. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo usamos o cuándo podemos usar los hipoglicemiantes orales? En pacientes, por ejemplo, una paciente muy obesa que tiene obesidad, tiene acatosis nigricans. Sí saben lo que es acatosis nigricans, ¿verdad? Es ese engrosamiento de la piel que se ve sobre todo en el cuello, axilas, pliegues, que se ve como negruzco. Sí, sí, sí lo han visto, sí saben qué es. Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. En eso, ¿verdad? Eso es un signo de resistencia a la insulina. Entonces, esos pacientes y que llegamos a dosis de insulina topes a más de entre 1 y 2 unidades por kilo de peso. Por ejemplo, una paciente que pese de 100 kilos, ya vamos llegando a las 200 unidades de insulina por día, con un esquema intensificado y no logramos compensarla. La metformina nos va a ayudar y a hacer un efecto sinérgico y va a ser coayudante para disminuir la resistencia a la insulina. Esta es la única cabida y el único medicamento oral que por ahora está indicado y cuando ya llevamos dosis altas de insulina y no logramos compensar a la paciente. Las sulfonilureas, como la glibenclamida, cruzan la placenta, básicamente casi un 20%, casi una quinta parte de los pacientes van a terminar requiriendo insulina y los pacientes tratados con hipoglicemiantes orales van a terminar con más riesgo de macrosomía, hipoglicemia, síndrome de distrés respiratorio y sus efectos neonatales a largo plazo son desconocidos. Entonces, por la FDA y así, y EICOC ahorita no están aprobados. Además de, como les digo, es, para decirlo de forma sencilla, es mucho menos efectiva que la insulina, ¿verdad? Ok. Acuérdense, ok, lo vamos a ver ahora. Entonces, como vemos acá, la glibenclamida tiene más riesgo de macrosomía, hipoglicemias neonatales y mayor peso al nacer. Recuerden que porque ustedes saben por qué se produce la hipoglicemia neonatal en los hijos de madres diabéticas descompensadas. Okay. Acordémonos que la insulina no cruza la placenta, ¿verdad? Entonces, si la madre está descompensada, el azúcar o la glucosa sí cruza la placenta. Entonces, a ese feto le está llegando mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el feto? Las células beta del páncreas tienen que producir una gran cantidad de insulina y hay una hipertrofia de las células beta del páncreas, ¿verdad? Para producir más insulina para mantener al feto compensado. Entonces, cuando ese feto nace, ¿verdad? Cuando el bebé nace, ya deja de recibir todas las cantidades de insulina, pero sigue produciendo mucha insulina, deja de percibir tanto el azúcar materno, pero sigue produciendo mucha insulina, ¿verdad? Entonces, por eso es que se vigila las primeras horas por el riesgo de hipoglicemia neonatal. Y la insulina es anabólica totalmente, ¿verdad? Por eso es que estos bebés tienden a la macrosomía. ¿Ok? ¿Sí? Y básicamente lo que les dije, así en resumen, lo que dicen en sus artículos es que la metformina es la segunda línea de tratamiento. Cuando la insulina no sirve y la glibenclamida no tiene cabida por ahora ni la glibenclamida, ni las tiazolidinediona, ni ningún otro hipoglicemiante oral tiene cabida en este momento para el tratamiento de la diabetes gestacional. Como le digo, esto está cambiando y probablemente de aquí al otro año este tema sea totalmente diferente. Pero por ahora sí que sí. El momento de interrupción del embarazo, que es muy importante. Si ustedes tienen una diabetes gestacional A1, o sea, que es una diabetes gestacional A1, la paciente que con dieta alcanzó niveles meta, o sea, con dieta de ejercicio tuvo glicemias en ayunas menores de 95 y 2 horas postprandiales menores de 120. Esa paciente, si está compensada,
Un bebé que no es macrosómico y todo lo demás normal, la podemos interrumpir hasta las 40 o 41 semanas del embarazo. Mientras que la diabetes pregestacional o la diabetes A2, o sea, todo paciente que ocupa insulina, ya lo más que puede llegar es a las 39 semanas, la que está bien controlada. O sea, hay que optimizarle la dosis de insulina. No es que y ahí individualizar el caso. Los bebés de madres diabéticas tienden a tener mayor riesgo de síndrome de insuficiencia respiratoria y mayor inmadurez pulmonar. Entonces, estos bebés, por lo general, uno debería llevarlos hasta las 39 semanas, siempre y cuando se pueda. Si es un bebé mal compensado, es mejor sacarlo antes, ¿verdad? Porque la hiperglicemia también tiene riesgo de óbito fetal abrupto o espontáneo, ¿verdad? Niveles muy altos de glicemia. Entonces, básicamente, ¿qué es una diabetes mal controlada? Que a pesar de tener ya las dosis de insulina a tope, metformina y dieta y ejercicio, la paciente no se compensa. Entonces ahí sí tomamos la decisión de sacar el bebé antes de tiempo, o bueno, a las 37 semanas o antes de las 39. Sí, optimizamos la dosis, ¿verdad? Pero hay que estar seguros de eso. No es como que la paciente no tiene las dosis adecuadas, va por la mitad de la dosis, no le compensamos bien la diabetes y todo, porque hay que dar el beneficio de esto, sobre todo que llegue a las 39 semanas para evitar el síndrome de estrés respiratorio o una taquimia transitoria del recién nacido. Ok, entonces, básicamente, a la hora del posparto, la diabetes gestacional, ¿cómo hay que controlar a estas pacientes? Bueno, para ver si la paciente va a ser diabética o no, vea que entre el mes y los 3 meses posparto hay que hacer la curva de tolerancia a la glucosa con 75 gramos para ver. Entonces, básicamente, si la paciente tiene una glicemia en ayunas menor de 100 y una glicemia a 2 horas después de una curva de tolerancia, después de una carga de glucosa de 75 gramos, menor de 140, pues es una paciente normal. Estarla controlando cada 1 a 3 años, ejercicio, dieta, ¿verdad? Porque recordemos lo que les dije, que son 80% de las pacientes, sobre todo latinas, entre un periodo de 5 a 10 años, pueden desarrollar diabetes tipo 2. ¿Okay? Si entre las 12 semanas esta paciente tiene una glicemia en ayunas entre 100 o 125, o con los 75 gramos a las 2 horas entre 140 y 199, tiene una intolerancia a los carbohidratos. Entonces, igual todos los cuidados, dieta, ejercicio y control, ¿verdad? Y explicarle muy bien a la paciente que ha comprado muchos números de la rifa y que probablemente vaya a tener una diabetes más adelante. Y aquí ya es una paciente que está desembarazada, ¿verdad? La metformina tiene buena cabida, que disminuye la resistencia a la insulina. De hecho, ahora hay muchos estudios con metformina, ¿verdad? Y, bueno, en teoría, si todos pudiéramos tomar aspirinita, atorvastatina o rosuvastatina y metformina, probablemente viviríamos muchos años, ¿verdad? O nos ahorraríamos un montón en enfermedades de tipo endotelial, cardiovascular y neoplásicas, ¿verdad? Pero bueno, eso es un tema aparte. Bueno, y ya si la paciente a las 4 o a las 12 semanas, yo prefiero a las 12 semanas, a los 3 meses, ¿verdad? Después del posparto, tienen glicemias en ayunas mayores de 125 y 2 horas postprandiales mayores a 199 o bueno, 200, ¿verdad? Es el diagnóstico de diabetes y ya aquí hay que empezarle a controlar la diabetes para diabetes mellitus tipo 2, ¿verdad? Ya la paciente quedó diabética, por decirlo así. ¿Ok? Okay. Como les expliqué, ¿verdad? La tasa de preeclampsia se relaciona con la diabetes. Vean que una mujer con glicemia en ayunas menores de 115 tiene casi un 10% de diabetes, mientras que con glicemias mayores de 115 tiene más de un 18% de desarrollar diabetes. Okay. Es básicamente más de lo mismo. Lo que les dije, bueno, 70%, más bien, aquí el dato era un poco más bajo en este artículo. 70% de las latinas entre los 22 a 28 años van a desarrollar diabetes tipo 2 y el 60% de los 5 años ya la van a desarrollar, sobre todo las hispanas, ¿verdad?
¿sí? Y las complicaciones, lo que habíamos dicho, lógicamente maternas, pues va a aumentar las tasas de cesáreas. ¿Por qué? Porque van a ser bebés macrosómicos y no solo macrosómicos, sino que van a tener una desproporción entre la cabeza y el largo de los hombros. ¿Han escuchado cuando niños o todo, o siempre que estaba, cuando jugábamos y nos decían, pase por ahí, si pasa la cabeza, pasa el cuerpo, ¿verdad? En estos bebés la proporción es diferente. Tienen la distancia biacronial, o sea, de hombro a hombro, más grande que la cabeza. Entonces estos bebés son los que tienen riesgo de distocia de hombros. De hecho, eso es una de las razones por las que hacemos más cesáreas en estos pacientes. Riesgo de hemorragias postparto, ¿por qué? Por la distensión del útero, por lo grande del útero, debido a la macrosomía, y porque muchos de estos bebés van a ser polidrámicos. Y las fibras musculares, acordémonos que llegan a estirarse a un momento para contraerse con mayor fuerza, pero si se estiran mucho, pierden su efecto contráctil. No sé, imagínense como un resorte, ¿verdad? Que ustedes lo estiran, y entre más lo estiren se va a volver con más fuerza. Pero si ya lo llegan a estirar mucho, ya el resorte pierde su función y ya más bien no devuelve adecuadamente. Laceraciones o desgarros vaginales, grado 3, inclusive hasta grado 4, o parto vaginal quirúrgico o grado operatorio, que es el uso de vacuum o forceps. Y a nivel neonatal lo mismo, la distocia de hombros, la fractura de clavícula, que aumenta el riesgo hasta 10% en pacientes diabéticas, la parálisis, la famosa parálisis de ERT, ¿verdad? Que en bebés de más de 4,5 kilos aumenta el riesgo hasta más de 18 o 21 veces. Por dicha, la mayoría de veces esto es reversible. Además hay un mayor ingreso a UCI neonatal por hipoglicemias, hipocalcemias, menor puntuación de Apgar al nacer y a los 5 minutos y mayor riesgo de hipoglicemias. Okay. Vean que lo que les había hablado, creo que en la otra clase de las cesáreas, vean que para un bebé de 4.500 gramos, usted tiene que hacer casi 600 cesáreas para evitar una distocia de hombros. Mientras que para evitar una distocia de hombros en una mujer diabética de 4 kilos, tiene que hacer casi 1.000 cesáreas. O sea, no es que todas las pacientes nos van a hacer distocia. Sin embargo, como les dije, o sea, paciente diabética de más de 4 kilos, cesárea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos hace una distocia de hombros verdadera y no podemos sacarla, pues eso fue algo totalmente prevenible, ¿verdad? Como les dije, en Estados Unidos hasta las pacientes no diabéticas hasta menos de 5 kilos, ¿verdad? Les dan parto vaginal. Pero bueno, son otras contexturas, otras pelvis, ¿verdad? Aquí por lo general nadie se anima a darle parto vaginal a una paciente con una pelvis con un peso de más de 4 kilos, a menos de que ya sea una pelvis probada, haya tenido bebés grandes, o bueno, que sea una pelvis muy ancha, ¿verdad? Y una paciente muy alta, con grandes caderas, y que usted le mida la pelvis, que básicamente usted mide el arco púbico, que no sea un arco planado, la excavatura, que tenga una buena excavación, y el diámetro entre ambas espinas. Si tiene un diámetro entre ambas espinas mayor de 10 centímetros, que lo mide con los dedos, probablemente tenga una buena pelvis y sea adecuado para un parto vaginal. Y básicamente esto es un resumen de lo que les hablé anteriormente. Entonces, en diabetes gestacional se hace la glicemia postcarga. En la primera consulta si tiene factores de riesgo, y si no tiene factores de riesgo hasta las 24 o 28 semanas. Si es menor a 130, bueno, a 140 es normal. Si fuera mayor hay que hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Si tiene uno o más valores alterados es diagnóstico de diabetes, y ahí vamos a ver si es diabetes gestacional A1 o A2. Y si la curva es normal, pero lo hicimos en la primera consulta, hay que repetirla a las 24 o 28 semanas siempre. Es el tamizaje universal. Y si en la primera consulta la poscargamos en lo normal, la repetimos. Entonces, aquí les voy a preguntar, digamos, ustedes tienen una paciente en la primera consulta y le hicieron la poscarga, y la poscarga le salió normal, digamos, menor de 140. ¿Qué hacen con esa paciente?
Ok, si la poscarga le sale normal en la primera consulta, siempre tienen que volverle a repetir la poscarga a las 24 o 28 semanas. Ahora, si la poscarga le salió anormal en la primera consulta, si le salió alterada en la primera consulta, de una vez hay que hacerle la curva en la primera consulta. Si la curva le salió alterada, pues ya hacen el diagnóstico de diabetes. Pero si la curva le sale normal, hay que volver a repetirla, pero ya no la poscarga, sino hay que repetir la curva entre las 24 y las 28 semanas nuevamente para descargar diabetes. Ya si aquí no les hizo, les volvió a salir normal, pues ya está bien, no es diabetes. Y como les dije aquí, los niveles meta y los deciles en ayunas. Y los tiempos de interrupción, básicamente eso es un resumen como de lo anterior. Vean los extremos de la severidad. Vea, un bebé, o sea, la diabetes gestacional también produce daño endotelial. Entonces puede tener los extremos. Un bebé sumamente prematuro y con una restricción del crecimiento uterino severo o un bebé gigante, ¿verdad? Por macrosomía. Vean las consecuencias de la diabetes mal compensada. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Puede producirlo. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Entendieron cómo hacer los estudios o cómo tratar a las pacientes? ¿Cómo hacer el diagnóstico de la diabetes? Que es muy importante. Sí, doctor, de mi parte todo claro. De mi parte también. Ok. Seguro, si les queda alguna duda o así, esto es un buen momento, ¿verdad? Porque eso sí es un tema muy importante y es como un tema de diabetes, hipertensión, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas, son como pan nuestro de cada día, ¿verdad? Son temas sumamente que deben manejar muy bien. Entonces, sí les recomendaría que le pongan mucho énfasis a esos temas. Igual si tienen alguna duda o así, me pueden consultar, no importa. Eh, Sobre todo con la parte esta de cómo montar el esquema de insulina y todo, que explicarlo, por lo general cuando doy esta clase o así, antes era más fácil, porque uno lo explicaba en una pizarra y así, y se entendía mejor. Y ahorita explicarlo por video es como un poco incómodo, en realidad, pero no sé, otra forma, bueno, podría hacer es un cuadrito y pasárselos para que vean lo de los tercios, pero en realidad, viendo esta diapositiva de los 2 tercios y 1 tercio, o sea, en realidad sí se entiende. En el primer trimestre, punto 7, en el segundo trimestre, punto 8, en el tercer trimestre, punto 9, ¿verdad? Y lo multiplican por el peso de la paciente. Ese es el total, el peso de la paciente por las unidades de insulina en el trimestre. Y eso lo vamos a dividir entre 3. De esos 3, 2 tercios van a ser para la mañana y 1 tercio para la noche. Entonces pongamos un ejemplo muy fácil, no sé, una paciente, bueno, vamos a hacerlo a 1 unidad por kilo, digamos. Lo hicimos en el esquema gringo y está en segundo trimestre, lo hicimos a 1 unidad por kilo. Y la paciente pesa 100 kilos, ¿verdad? Entonces nos va a dar 100 por 1, 100. Entonces 2 tercios, 1 tercio, entonces aquí 66 y aquí 33 unidades. Y esas 66 igual lo vamos a dividir en 2 tercios y 1 tercio. Entonces aquí 44 y aquí 22. Y aquí el otro tercio que era 33, la mitad 32, 16 y 16, ¿verdad? Entonces, insulina simple, 44 y 16, y insulina NPH era 1 tercio de 44, 22 y 16, ¿verdad? Es muy, muy fácil de manejarlo en realidad si se lo aprenden así, pero sí, sí deben practicarlo. ¿Alguna duda, comentario o algo más sobre esta clase? De mi parte todo claro, es que como también habíamos recibido este tema, entonces Sí, en una era como repaso. Ok. Listo. Bueno, ¿les parece si seguimos con la clase de HIV de una vez o? Por Sí, sí, mí sí, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto.
No sé si fue solo como que se quedó pegada a la pantalla. Sí, dame un segundo. Ok, ahí se ve en la pantalla. Sí, doctor, ya se ve. Ahora sí. Listo. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco sobre HIV y embarazo. Este tema tiene mucha parte compleja y mucha parte de manejo de infectología. Entonces, lo más importante es cómo hacer el diagnóstico, lo que tienen que abordar y lo que tienen que saber, o las cosas básicas. Okay. Como generalidades, en el año de 1981, el CDC reporta en Los Ángeles varios casos de neumonía por Pneumocystis carini, que es, como todos sabemos, es una infección oportunista. Además, asociados a sarcoma de Kaposi, que también es otra infección oportunista, y una disminución de linfocitos CD4. Como antes de esto se habían visto varios casos de pacientes con alguna inmunosupresión que manifestaban o tenían por aparte neumocitis carini, sarcomas de Kaposi, etcétera, pero empezaron a haber varios pacientes que sin tener una enfermedad de fondo, por ejemplo, una neoplasia, empezaron a tener varias manifestaciones juntas y estudiándolos un poco se dieron cuenta que tenían una depresión de los glóbulos blancos, ¿verdad? El CD4. CD4. En el año 82, ¿verdad? La enfermedad bautizada como síndrome de inmunodeficiencia adquirida es en Francia en el año 1984 que el virus se aísla por primera vez en el Instituto Pasteur, ¿verdad? Y para el año de 1986 se denomina virus de inmunodeficiencia humana y se permite desarrollar un anticuerpo, o sea, para identificarlo en personas de alto riesgo. Hasta el año 86 básicamente sale la prueba. Vean, digamos, haciendo una correlación con las enfermedades, como cuando empezó el HIV en el 81 y hasta el 86, bueno, tuvieron una prueba y aún hay tratamiento, digamos, con esto del coronavirus ahora, ¿verdad? Que hay mucha incertidumbre y todo. Probablemente dentro de unos años sea algo fácil de tratar, esperemos, ¿verdad? Manejo, pero es que el desarrollo de las enfermedades no es tan fácil, ¿verdad? Aunque ahora, bueno, hay mucha más tecnología y todo. Básicamente, bueno, el CDC estima que aproximadamente 1.2 de millones personas en Estados Unidos se infectan por año. Aproximadamente 50.000 americanos son diagnosticados por HIV anualmente. En el 2010, 9.500 mujeres se infectaron y el 84%, la mayoría fue por contacto heterosexual, o sea, por sus parejas que las contaminaron. Básicamente, de las infecciones, el 24%, como la cuarta parte, son mujeres aproximadamente. Llama la atención que en Estados Unidos la mayoría, el 64% de las mujeres infectadas lo tienen más tendencia a las afroamericanas y las mujeres de raza blanca, un 25%, una cantidad importante, corresponde a las pacientes que usan drogas intravenosas, ¿verdad? Como la heroína. Okay. En Estados Unidos, a finales del año 2014, más o menos casi 2.000 niños viviendo con VIH perinatal. Entre el 2009 y 2014, cerca de 22.000 casos de potencial transmisión perinatal fueron prevenidos y esto es muy importante. Eso es de lo más, hasta ahora de la charla, lo importante. El porcentaje de transmisión vertical sin ninguna intervención médica es de 35 a 40%. O sea, una madre con HIV que no se haga nada y tenga un parto normal va a transmitir al bebé casi un 50% de los casos, de un 35 a 40%. Mientras que si utilizamos las guías para el manejo de la paciente embarazada, el síndrome de transmisión vertical se reduce a menos de 1%. Entonces, esto es de lo más importante, de las cosas más importantes que tienen que saber de este tema. Vean, 40% sin manejo versus menos de 1% con el manejo adecuado. La prevalencia en Costa Rica, la población en general es de 0.14, entre los 15 a 24 años es de 0.11,
y entre los 25 a 49 años es de 0.26. Bueno, ahí viene por provincias, estos son datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, esto no es tan importante. Vean que las edades de contagio más frecuentes es como por ahí de los de 35 años y hasta como los 50 años, es como donde más, donde es el pico mayor de contagios de HIV, de los 35 y 50 años en la población costarricense. Y lógicamente vemos la cantidad, igual que el comportamiento en otros países, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Es mucho mayor en varones que en el sexo femenino. ¿Okay? Y aquí la incidencia de casos, lógicamente, aquí lo que pasó en el 2009 probablemente fue un subregistro, pero es normal que vaya a tender a la alza, ¿verdad? El aumento de los casos de la enfermedad o la incidencia. Ok. La virología, bueno, el HIV es un retrovirus, tiene una sola banda de ARN, una forma esférica con un diámetro de 80 a 100 milímetros y es constituido por 3 capas. Una bicapa lipídica externa que posee las espículas o las glicoproteínas de superficie que actúan, son las que se unen al hospedero, y eso es lo que hace tan difícil encontrar una cura o una vacuna para el virus, ¿verdad? Y que el virus mute tanto. Bueno, tiene mucho parecido con el coronavirus en cuanto a su forma y a esa parte que tienen muchas glicoproteínas o muchas moléculas de expresión en su superficie, ¿verdad? Una capa intermedia o cápside icosaédrica, y la cápsula interna, que es la que contiene el ARN viral, ¿verdad? Que es el que codifica para los genes. Aquí lo vemos de otra forma. ¿Ok? La capa externa, las glicoproteínas de expresión. Y aquí sí me interesa varias cosas, como que vean estas hormonas, la transcriptasa reversa, las integrasas y las proteasas. Porque básicamente estas enzimas o ¿sí? Estas enzimas que sirven para la replicación del virus es donde están dirigidos los tratamientos actuales sobre el HIV. Okay. Entonces, el screening universal, ¿verdad? Se recomienda el screening universal para todas las pacientes en la primera consulta prenatal. O sea, al descartar el HIV es importantísimo en todas las pacientes, y si son pacientes de alto riesgo, o sea, con múltiples pacientes, con múltiples parejas, con uso de drogas o cualquier otro factor de riesgo que ustedes identifiquen, repetirlas en el tercer trimestre. Aquí de rutina siempre se repiten en el tercer trimestre del embarazo, ¿verdad? Y una mujer que llegue en labor de parto, que no sepamos el estado, hay pruebas rápidas que tienen un resultado de menos de 30 minutos, como vamos a ver ahora. El diagnóstico, bueno, la prueba debe ser aplicada a todas las mujeres en labor y y si en cuanto sea positiva, debe esperar a empezar el tratamiento. O sea, ustedes tienen una paciente y le hacen una prueba de VIH. Si la prueba le salió positiva, tienen no que empezarles el tratamiento, tienen que referirla de inmediato a infectología y a medicina materno-fetal para el manejo de esta paciente. La sensibilidad de las pruebas ahorita andan básicamente por un 100% de las pruebas, sobre todo las de cuarta generación. El periodo de ventana es de 3 meses, pero para las pruebas rápidas, que son en 20 minutos de duración, como vamos a ver, los periodos de ventana han ido disminuyendo muchísimo para las pruebas. Antes se decía que había que esperar 6 meses para tener un periodo de ventana adecuado, y que hasta un 90% de los pacientes se contagiaban o ya se seroconvertían a los 6 meses, más del 90%, y que podría haber seroconversión incluso hasta los 10 años. Con las pruebas rápidas, casi el 100% se detectan inclusive antes del mes. Entonces es bastante... Bueno, ¿cómo lo vemos acá con las pruebas que están ahora? Ven, el test o los test rápidos que duran 20 minutos en estar, aunque son muy sensibles y muy específicos, tienen periodos de ventana de hasta 3 meses. Mientras que las últimas pruebas, ya lo que hacemos actualmente, las pruebas de cuarta generación, tienen periodos de ventana cortísimos, vea, hasta 12 días.
O los test de ELISA normales, bueno, que se hacían antes, 3 meses, ¿verdad? Sin embargo, ahorita lo que se están haciendo son pruebas ya de cuarta generación que reducen mucho los periodos de ventana, básicamente. Y vean sensibilidad, la sensibilidad de especificidad de todas las pruebas, que es muy alta, ¿verdad? Entonces no hay razón para que esperar una segunda prueba y hacer el Western blot, como se decía antes, de una paciente embarazada, ¿verdad? Si fuera un adulto que se está tratando, ¿verdad? Y no está embarazado, pues todavía daría cabida a esperar más tiempo, pero en la embarazada, donde corremos contra el tiempo, ¿verdad? Y entre más antes inicie el tratamiento, más tasas de éxito vamos a tener, pues con una sola prueba no hay que esperar más resultados. Okay. Eso básicamente, ok. Una vez que hicimos el diagnóstico, lógicamente un abordaje multidisciplinario, ¿verdad? No verlo solo como, bueno, si tiene HIV es una enfermedad médica. Pensar en la parte psicológica, en la parte social de esa paciente, ¿verdad? Eso es bastante importante. Y los objetivos del tratamiento, bueno, optimizar la salud de esa madre durante el embarazo, que no se vea su salud deplorada por la enfermedad, y prevención de la transmisión perinatal, ¿verdad? Que es la otra gran meta, muy importante, o sea, que el producto o el bebé no vaya a salir con la infección. El abordaje prenatal, hay que hacer una historia médica completa y ginecológica, ¿verdad? Y evaluación para ver si tiene síntomas de síndrome de insuficiencia adquirida. ¿Cuáles van a ser estos síntomas? Fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos persistente, diarreas crónicas, candidiasis vaginales refractarias o candidiasis orales, o brotes de virus de herpes, ¿verdad? Un examen físico completo, incluyendo la evaluación de la enfermedad. En mujeres, el conteo con conteos de CD4 menores a 200, que es definición ya de SIDA, como vamos a ver más adelante, síndrome de deficiencia adquirida. Evaluar la presencia de brotes de virus del herpes, linfadenopatías, rash. Una historia detallada, incluyendo la sospecha de por dónde fue la vía de transmisión, si tuvo tratamientos antirretrovirales previos, si tuvo algún efecto secundario con los tratamientos, si tiene definición para SIDA o si tiene únicamente es portadora de VIH, si ya tiene SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues la necesidad de tratamiento para infecciones oportunistas, y también lo que les había dicho, el soporte o sea, la necesidad de salud mental, y ver si tiene también abuso de otras sustancias, alguna otra enfermedad de transmisión sexual, el fumado. Y bueno, en base a exámenes de laboratorio, lógicamente el conteo de CD4, que se hace en la visita inicial y cada 3 meses durante el embarazo. Test de resistencia, inclusive si vamos a usar hay test de resistencia antes de usar los antirretrovirales. Esto es ya más de infectología. Y, por ejemplo, el abacavir, un medicamento que se usa relativamente, no tanto en embarazo, pero hay que hacer el antígeno de compatibilidad B571EI. Como les digo, esto es más de infectología, porque pueden hacer reacciones anafilácticas o reacciones severas si tienen este antígeno de histocompatibilidad. Un control completo de glóbulos blancos con diferencial normal, repetirlo cada trimestre, screening para tuberculosis con PPD, screening temprano de diabetes, pacientes con historia de diabetes gestacional. La carga viral es muy importante, iniciar y repetir cada 2 a 4 semanas inicialmente, y después de cada cambio de tratamiento mensualmente hasta las 34 o 36 semanas de gestación. También exámenes para hepatitis B, hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual como sífilis, clamidia, gonorrea, tricomonas, etc. Okay. Los estados de la infección, vemos que el estadio 1, infección por HIV, conteo de linfocitos es más de 500, el estadio 2 con un conteo de linfocitos entre 200 y 499, y el estadio 3, el HIV o infecciones oportunistas o un conteo de linfocitos menor a 200 células por microlitro, que básicamente es la definición de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Un conteo de linfocitos de TCD4 menor a 200
o la presencia de infecciones oportunistas. Esto, muy importante, de hecho pregunta de examen, vacunas que están indicadas y vacunas que están contraindicadas. Bueno, es lógico, ¿verdad? La de virus atenuados van a estar contraindicadas, como el virus del papiloma humano, sarampión, rubiola, paperas, varicela, o las de meningococo, pero las del serogrupo B. Y las vacunas que podemos usar, hepatitis A, hepatitis B, la vacuna celular de difteria y toxoide tetánico, la influenza, neumococo y meningococo. Esas son las vacunas permitidas. ¿Ok? Entonces, como les dije, inmediatamente un diagnóstico de HIV en una embarazada, referir a medicina materno-fetal y a infectología, y iniciar la terapia antirretroviral cuanto antes. Si la paciente no estaba recibiendo tratamiento, pues como les dije, iniciarla, y si tiene efectos secundarios como vómitos o otras condiciones que son muy comunes, inclusive desarrollan hepatitis medicamentosa, darles tratamiento sintomático, pero tratar de no dejar el tratamiento en la medida en lo que sea posible. O sea, que la paciente continúe con el tratamiento, no descontinuarlo. ¿Ok? Las vacunas, ¿verdad? Como les dije, hepatitis A, hepatitis B, la celular, después de las 28 semanas, como se hacen todas las embarazadas, la de la influenza, el neumococo y el meningococo, que no sea el serogrupo B, ¿verdad? Y el manejo intraparto, esto es muy importante, esto es algo también muy importante de la charla. Si la paciente tiene una carga viral menor a 1000 copias por cc, por mililitro, en realidad se le puede considerar o dar parto vaginal. Si esta paciente continúa los antirretrovirales y no hay que poner AZT previo al parto. Si la paciente tiene una carga viral mayor a 1000 copias por cc, hay que dar tratamiento preventivo con AZT 3 horas previo al parto, con una dosis de carga de 2 miligramos por kilo durante la primera hora y después 1 miligramo por kilo durante las segundas 2 horas, antes de realizar un procedimiento que sería la cesárea, ¿verdad? Pero vean que con una carga viral menor a 1000, usted puede dar un parto vaginal sin necesidad o sin que esto vaya a aumentar la transmisión vertical. Aquí usted le pregunta infectología y así, y siguen haciendo cesáreas. Y la respuesta es que, ¿por qué? Porque de eso les ha dado buenos resultados. Sin embargo, ya hay evidencia científica que demuestra que con cargas virales menores a 1000 se puede realizar un parto vaginal y eso no va a aumentar la transmisión vertical. Lógicamente, hacer eso acá es como un mito, ¿verdad? Es como cuando se hace un parto vaginal en un bebé como una gastrosquisis. Gastrosquisis, bueno, para que no sepa, es como que el bebé tiene los intestinos afuera. Después puede tener otras partes, como parte distinta al estómago o el hígado. En realidad no hay una contraindicación para una gastrosquisis para un parto vaginal. Pero usted hace una gastrosquisis y todo el mundo, ay, ¿cómo se le ocurre? Le va a reventar los intestinos, así. En realidad no hay diferencia en el pronóstico ni en el manejo de estos bebés, pero son como mitos que hay que ir quitando, ¿verdad? De la medicina, sobre todo en la obstetricia, ¿verdad? O piensan que la cesárea es como las cardiopatías, casi que el 97-98% de las cardiopatías se les puede dar vía de parto vaginal. Y lo importante es el periodo postnatal inmediato, más que todo en los que sean ductos dependientes, porque van a requerir prostaglandinas para evitar el cierre del conducto nervioso. Y son raras las cardiopatías que tienen una indicación de vía alta, pero bueno, muchas veces o en lugares periféricos, o bueno, muchos ginecólogos asocian cardiopatía con voy a hacerle cesárea para que no sufra el bebé, como si el bebé o el corazón del bebé fuera el que estuviera en ese momento llevando la labor de parto, y el bebé está respirando por un umbilical, ¿verdad? Okay. Entonces, evitar pruebas invasivas como amniocentesis o cortocentesis, pues aumentan el riesgo de transmisión a menos de que sean totalmente necesarias. Y si la prueba es necesaria, idealmente debe ser cuando la carga viral sea indetectable. ¿Ok?
Entonces, pacientes con frecuencia CD4 menores a 200, o sea, o infecciones oportunistas con diagnóstico de SIDA, deben recibir tratamiento. Cuando las pacientes, ok, en el mismo embarazo, por la misma hemodilución del embarazo, puede haber una disminución en el conteo de los CD4. Además, cuando las pacientes empiezan el tratamiento y empiezan a aumentar los CD4 y empieza a reconstituirse la respuesta inmune, puede haber una respuesta inflamatoria, con fiebre, mal estado general y todo, muy característico, ¿verdad? Que es como que la paciente recupera un poco su estado inmune o mejora bastante su estado inmune. Y bueno, la meta es optimizar la terapia y continuar el tratamiento retroviral y el tratamiento para infecciones oportunistas. Entonces, ¿a cuáles pacientes hay que darles tratamiento? Para neumocistis girovechi o neumocistis carini, para neumonía por estos gérmenes, ¿verdad? Con pacientes con un CD4 menor a 200, hay que dar Septram, dimetoclopramide, metronidazol, una tableta por día indefinidamente durante todo el embarazo. Para encefalitis por Toxoplasma gondii, cuando el frecuente CD4 sea menor de 100, se traen igual una tableta por día indefinidamente. Para Mycobacterium tuberculosis, cuando se les hace la PPD, y si la PPD es mayor de 5 y no tiene una enfermedad activa, hay que dar isoniazida 300 miligramos acompañado de piridoxina para prevenir encefalopatía o neuropatía por la isoniazida, una vez al día durante los 9 meses para el complejo de diseminado de Mycobacterium avium con CD4 ya menores de 50 por milímetro cúbico, que es bastante bajo, la citromicina 1200 miligramos semanalmente. Y para criptococosis, cuando los CD4 son menores de 50, dar fluconazol por día indefinidamente. Una tableta de fluconazol por día durante todo el embarazo. Como les dije, estos sí tienen que saberlo, por ejemplo, por lo menos cuál es el tratamiento de elección y cuáles son los gérmenes oportunistas más frecuentes que pueden tener esa paciente. Okay. Entonces, ok, la meta del tratamiento, bueno, lógicamente suprimir la replicación y la carga viral y brindar profilaxis preexposición. Entonces, antirretrovirales durante el embarazo. Bueno, una vez establecido el diagnóstico, debe iniciarse el tratamiento lo antes posible. Como les dije, entre más tempranamente se inicia el tratamiento, mayores las posibilidades de disminuir la carga viral y de reducir la necesidad de parto por cesárea. El tratamiento igual, hay que dar tratamiento preparto, durante el parto y al recién nacido también se le da ZT posparto. Esto para disminuir, es parte del protocolo para la disminución de la transmisión vertical. Okay. Básicamente la terapia por lo general involucra al menos 3 medicamentos. La terapia tiene que ser individualizada, cada paciente tiene sus comorbilidades de fondo. Por ejemplo, puede ser una paciente que tenga una hepatitis de fondo o alguna enfermedad autoinmune. Además, todas las pacientes o los efectos adversos son idiosincráticos de cada quien, las interacciones con otros medicamentos que use, la resistencia a los fármacos o se ha usado otros fármacos y la paciente ya tenía historia de control, y también el potencial teratogénico de los fármacos es bastante importante. Por ejemplo, nunca se me va a olvidar, yo un día estaba en guardia en México y me llegó una paciente, segundo. Ok, sí. Me llegó una paciente y me dice que bueno, que es que tenía un atraso menstrual y que venía a hacerse una prueba de embarazo. Y entonces le dije yo que si tenía dolor pélvico, sangrado o algo. Pensé que no, que solo quería saber si estaba embarazada. Entonces le digo yo que en emergencias no se hacen pruebas de embarazo de rutina, que tiene que consultar al Levi's. Y entonces ya la señora me dijo que estaba tomando Efavirenz, entonces necesitaba
necesitaba saber si está embarazada o no, porque el medicamento se puede asociar o se ha asociado con defectos del tubo neural. Entonces, bueno, ahí sí tiene toda la razón, ¿verdad? Es una paciente que si hay que hacer una prueba de embarazo en emergencias y de una vez referirla a infectología para que se le cambie el tratamiento, ¿verdad? Si esta queda embarazada. ¿Okay? Aunque el ideal sería que no quedara embarazada tomando el medicamento. Entonces, tenemos básicamente 4 grupos de drogas, como les había dicho ahora, por las proteínas de transcripción de los virus, ¿verdad? Entonces tenemos los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, como el tenofovir, el AZT, el 3-TC, la Abacavir, que son de los medicamentos más usados o más famosos que han venido dejándose de usar tanto. Los inhibidores de las proteasas, como el opinavir, atazanavir, duranavir, los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, como el efavirenz y el ribavirin, y los inhibidores de la integrasa, que son como los de última generación, como el daltegravir, que tiene un excelente estado o una excelente respuesta a las embarazadas. De hecho, me acuerdo de una paciente que estuvo aquí en Calderón internada y estuvo como 2 meses internada, le dieron varias terapias asociadas, no mejoró, al final la cambiaron y la dejaron solo con daltegravir y bajó esa carga viral inmediatamente, fue como mágico, quedó indetectable. Al final siempre terminó en cesárea, ¿verdad? Que no empecé por eso, pero bueno, el medicamento le funcionó muy bien. Entonces, el objetivo básicamente del tratamiento es reducir la carga viral en al menos un registro cada mes, o entre el primer y segundo mes, y por lo general consiste en 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, más un inhibidor de la transcriptasa reversa no nucleósido o un inhibidor de la proteasa. Entonces, básicamente, 2 de estos, más uno de estos o uno de estos. O sea, 2 de estos más uno de estos o 2 de estos más uno de estos, como tratamientos de elección. Básicamente aquí es lo mismo. Este cuadro es bastante complejo y esto lo había puesto yo aquí para la presentación, sin embargo no me interesa que se aprendan mayor cosa de este cuadro. ¿Okay? Como les digo, el esquema que fue pilar, que era 3-TC más AZT, que fue el pilar, o sea, los 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, ha venido en desuso porque hay que tomarlo más de 2 veces por día, tiene más efectos secundarios y por ahora en la actualidad los esquemas más recomendados son tiravicina, tenofovir, astanavir y ritonavir, que si nos fijamos acá, igual son 2 nucleósidos, 2 inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, más inhibidores de la proteasa, que sigue siendo lo mismo, nada más que ya no se usa tanto ni el AZT ni el 3-TC. ¿Ok? Lo que les dije del efavirenz, no hay estudios seguros sobre efectos del tubo neural. Actualmente se sabe que no está contraindicado durante la OMS o en VIH, sin embargo, durante el embarazo no hay estudios todavía que estén seguros sobre este medicamento, ¿verdad? Los medicamentos, pues como todos los efectos secundarios, están asociados a prematuridad y bajo peso al nacer. Sin embargo, si los ponemos en una balanza, o sea, es mejor tener un bebé prematuro o con bajo peso al nacer que tener un bebé con una infección perinatal, una transmisión vertical con VIH, ¿verdad? Sí. El abordaje interreparto. Aquí tenemos varios escenarios. Entonces, la vía de parto. Si la carga viral es menor a 1000 copias por mililitro, se le puede dar vía de parto vaginal. Y básicamente ni siquiera ocupa tratamiento. Si la carga viral es mayor a 1000 copias, debe programarse la cesárea. Se recomienda la cesárea a las 38 semanas por la Asociación Americana de Ginecobstetricia, principalmente para evitar que esta paciente entre en labor de parto a las 39 semanas y darle la profilaxis con AZT 3 horas antes. Una dosis de carga de 2 miligramos por kilo durante la primera hora y la segunda y tercera horas a 1 miligramos por kilo antes de realizar la cesárea a las 38 semanas, con cargas virales mayores a 1000.
si ustedes le hablan casi a la mayoría de gente aquí en Costa Rica, de que la paciente con VIH puede hacer parto vaginal, casi la mayoría de gente va a decir cómo se le ocurre, que no. Es como un tema muy satanizado, ¿verdad? Porque tiene mucho tabú, pero sí lo puede hacer. Y hay otros escenarios, como que, por ejemplo, la paciente venga en labor activa y que rompa membranas, ¿verdad? Si la carga viral es mayor de 1000 o la carga viral es desconocida, el manejo individualizado. Si la carga viral es mayor de 1000 y la paciente rompió membrana, ya yo preferiría el aumento o la incidencia por hora después de la ruptura de membranas es como de 0.02% por cada hora, 0.02% por cada hora. Entonces yo preferiría esperarme las 3 horas, darle la ZT, si no es que el bebé arranca franca labor y van a hacer, y realizarle la cesárea después de ponerle la ZT. Y si la paciente viene en una fase de labor activa y no sabemos el estado de la paciente, o si la paciente es una prueba rápida y lógicamente no vamos a saber la carga viral, entonces iniciarle la ZT y operarla, ¿verdad? Estos son los dos escenarios como más catastróficos, pero bueno, si la paciente ya rompió las membranas, no hay que correr, ¿verdad? A menos de que el bebé ya vaya a nacer y tenga una carga viral mayor a 1000, ¿verdad? O la carga viral no la sepamos. Pero si no sabemos la carga viral y ya rompió membranas, el aumento por hora es muy poco significativo. Y es más el beneficio que vamos a obtener de esperarnos las 3 horas para pasarle el AZT que el riesgo de transmisión por la hora que pase de bolsa rota. En la labor de parto, no se recomienda electrodos de cuero cabelludo fetal, el uso de forceps, vacuum o episiotomías, pues esto para evitar también el mayor riesgo de transmisión vertical, ¿verdad? No es lógico. Y básicamente esto fue lo mismo que les dije, esto es como un resumen. Si la carga viral es menor de 1000, parto vaginal, no ocupa AZT. Si la carga viral es menor de 1000 y la paciente no tenía tratamiento, y si las cargas virales son mayores de 1000 o no se sabe la carga viral, pues cesárea a las 38 semanas y aquí se va a ocupar el tratamiento con AZT previamente. Okay. Y todo neonato expuesto al HIV debe recibir profilaxis antirretroviral entre las primeras 6 a 12 horas postparto del nacimiento. Básicamente ese es el esquema para los neonatos, esto es más para neonatólogos, ¿verdad? De AZT. Okay. ¿Preguntas sobre el tema? De mi parte, todo claro. Todo claro. Todo claro. ¿Todo bien? Ok. Todo claro. Ok, estos temas es para... Todo claro. ¿Cuándo es que tienen examen? El 20. El 20. Ok. Ok, y mío solo les entra estos temas. ¿Los otros son para el final o son para el otro, para este parcial? Sí, suyo sería, Estos dos. disculpa, doctor, sí, lo suyo sería diabetes Ok. y VIH. ¿No? Bueno, muchachos, estamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada más. Bueno, de mi No, parte. doctor, todo bien. Doctor, ¿usted va a pasar la clase? ¿Se la va a pasar a la compañera? Sí, yo se la paso a la coordinadora y para que se las pase. Ya yo mandé al grupo la de diabetes, solo faltaría la de VIH. ¿Cómo? Sí, está bien, gracias. Ah, bueno, ya tenía la de diabetes, le paso la VIH. Ok, listo. Ok. Bueno, con gusto, nos vemos. Gracias. Gracias, doctor. Luego. Hasta